centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos a CNN Dinero. Soy José Manuel Rodríguez. Hoy por mi compañero Xavier Serviá. Si le parece, comenzamos. El chavismo gana las elecciones municipales en Venezuela en unos comicios en los que la oposición no participó. La abstención de algunos partidos de la oposición los deja fuera de los comicios presidenciales del año 2018. ¿Seguirá Nicolás Maduro en una línea intransigente o la insolvencia que puede enfrentar el país en breve y las fuertes críticas de la comunidad internacional permitirán que el diálogo con miras a una apertura avance? Fue una elección deslucida porque la opositora Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, no participó de estos comicios regionales y el presidente Nicolás Maduro anunció justamente que 3 partidos de la coalición opositora, tras abstenerse de participar y de presentar candidatos en estas elecciones, quedarán excluidos de las presidenciales del próximo año. Vamos a analizar justamente lo que han sido estos comicios y el futuro político y económico de Venezuela con mi próximo invitado, el primer invitado de la noche, Alejandro Grisanti, fundador y director de Ecoanalítica, firma de consultoría económica y financiera venezolana. Alejandro, siempre es un gusto conversar contigo y tenerte en el programa. El gobierno de Maduro logró apaciguar las protestas con la represión, creó la Asamblea Constituyente para cambiar las reglas, dividió a la oposición más de lo que ya estaba, mejoró en algo la distribución de alimentos como para dar la percepción de que las cosas respecto a la alimentación no estaban tan complicadas, ganó 2 elecciones, según muchos dudosas. Compró tiempo, aunque varios economistas creen que el default y la insolvencia vienen, están por llegar. Te pregunto, ¿se puede negociar con la oposición y a la vez inhabilitar a algunos partidos de ese conglomerado de presentarse a las presidenciales del año 2018? ¿Cómo ves esta dualidad? Sí, mira, José Manuel, muy buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que aquí lo que es más claro es qué se puede hacer en términos de abuso institucional, cómo se puede evitar este abuso. Hasta ahora el gobierno de Maduro ha logrado ganar 2 elecciones a través de un abuso de la utilización de todos los poderes públicos en el día de la elección para poder ganar y para poder imponerle a los venezolanos sus candidatos. Esto, por supuesto, levantó las alarmas en la oposición y es lo que lleva a este abuso institucional. La falta de condiciones para poder participar en una elección fue lo que llevó a los 3 principales partidos de la oposición a no querer ir a este proceso electoral y a demandar en República Dominicana el tema de mejores condiciones electorales. Aquí el gobierno tiene 2 alternativas muy claras. O continúa con el abuso institucional, o continúa atropellando a Venezuela y continúa con que las elecciones no reflejan la realidad de la voluntad de los venezolanos, o realmente llega a una mesa de diálogo y en esa mesa de diálogo se logran obtener mejores condiciones electorales que al mismo tiempo abran un poco el cerco internacional y el cerco de sanciones en donde está sumergido el gobierno de Maduro. Ahora, en esa mesa de diálogo y en ese contexto, ¿crees que el gobierno está negociando una salida y crees que esa salida debería incluir impunidad por las razones, digamos, que ya sabemos? ¿Podría ser la impunidad el costo para salir de la crisis institucional y económica? Mira, yo creo que lo que está buscando ahorita la mesa de diálogo es realmente mejores condiciones electorales a cambio de un mayor reconocimiento internacional. Si Nicolás Maduro decidiera seguir en la ruta que ha venido trazando hasta ahorita, precipitar unas elecciones en el primero o al principio del segundo trimestre del año que viene, muy posiblemente la comunidad internacional no va a reconocer el resultado de esas elecciones, no va a reconocer esas elecciones, es decir, no va a reconocer al presidente que sea electo en esas elecciones y va a continuar su presión, en este caso la comunidad internacional, aplicando más sanciones individuales. Yo no descartaría que la Unión Europea se uniera a las sanciones y mayores dificultades para el gobierno de Maduro. Entonces, aquí lo que tenemos es una posición muy clara, es una restauración
situación de la democracia, la comunidad internacional poniendo mucha presión sobre el gobierno para tener unas condiciones mínimas donde se pueda participar, donde tengamos un candidato de la oposición que pueda participar, a cambio de, por supuesto, el reconocimiento internacional de esas elecciones y a cambio de menores sanciones o la suspensión hasta que se cumpla esa elección del tema de sanciones y del tema de restricción en lo económico a nivel de Venezuela. Pero no me respondiste a la pregunta, Alejandro. Te decía que en el fondo, además del petitorio que ha hecho la oposición para que se celebren elecciones limpias y transparentes, con obviamente con una nueva composición del tribunal electoral, además de que se abran canales humanitarios, de que se liberen a los presos políticos, ¿te parece que dentro de esta negociación debería incluirse una suerte de impunidad o justicia transicional? Llámale como quieras llamarle, para que de alguna manera quienes están hoy día en el poder, el día de mañana, digamos, no enfrenten problemas judiciales, para que el desalojo sea más fácil. Mira, efectivamente, José Manuel, creo que el dar señales a que es posible tener vida después del poder, de que después del poder pueden tener algunas garantías que lleve a las personas que están ahorita en el poder a poder acceder a tener mejores condiciones electorales, que eso que creo que debería estar sobre la mesa. Hay que tener un sistema de garantías que yo no lo llamaría de impunidad, pero que sí de garantías de que muchas de las personas que están dentro del gobierno pueden tener vida después del poder. Yo creo que aquí es importante también que la comunidad internacional, con el tema de sanciones, sobre todo con el tema de las sanciones individuales, dé señales de por qué muchas de esas personas están en sanciones, pero que al mismo tiempo también los Estados Unidos dé señales de cómo se puede salir de esas sanciones y de cómo se puede vivir después de haber estado en el poder y cómo se puede tener una vida normal después del poder. Todos los países que han presentado estos grandes conflictos, al final la solución de estos grandes conflictos es poder ofrecer garantías para las personas que estuvieron en el poder, puedan tener una vida después del mismo poder y puedan poder actuar y trabajar en otros ámbitos. Bueno, eso siempre es parte de lo que se determina un proceso de transición, donde siempre pueden haber ciertas excepciones para que esas personas, como tú dices, puedan tener una vida después del poder. Ahora bien, la situación económica del país, Alejandro, y tú lo sabes mejor, parece empeorar. Vemos la crisis que existe en PDVSA, los precios del petróleo no despuntan, vemos la falta de reservas en el central, el impago selectivo, que puede obviamente transformarse en un impago mucho mayor, la escasa productividad del país, que por supuesto no tiene signos de mejora, y también vemos que no hay ajustes ni reformas, y justamente el resultado final puede ser uno, o el resultado venidero puede ser solamente uno: más éxodo y más pobreza. ¿Será la economía la que puede traer finalmente los cambios políticos para que el gobierno de una vez negocie con la oposición? José Manuel, definitivamente el que mayor presión le está poniendo al gobierno a sentarlo a la mesa de negociación en los reveses más grandes que está teniendo el gobierno son precisamente económicos. En el mes de noviembre, de acuerdo a las cifras que nosotros calculamos, la inflación llegó a 58%. Para los que nos escuchan, estamos hablando 58% de incremento en precios en solo un mes. Eso quiere decir que Venezuela entró oficialmente en el mes de noviembre en una hiperinflación. Una hiperinflación que, por supuesto, empobrece mucho a los más pobres, que hace una muy fuerte caída del poder adquisitivo de los que menos tienen, donde cada vez va a ser más difícil producir, encontrar productos, etcétera, donde la situación de los venezolanos y la crisis humanitaria que están viviendo es realmente desesperante. Eso, por supuesto, tiene que llevar al gobierno a abrir un canal humanitario, a flexibilizar unas condiciones electorales y realmente a los venezolanos, al que podamos encontrarnos a través del voto, a que se puedan producir unos cambios en el modelo económico, cambios que son fundamentales para que en Venezuela se pueda volver a producir riqueza, para que en Venezuela el sector privado pueda de nuevo florecer como en cualquier otro país de América Latina y para que los venezolanos podamos vivir mejor. Eso pasa a través de unas elecciones y a través de una elección de un nuevo gobierno. Todo lo cual va a ser condición sine qua non para una futura reconciliación, porque la grieta política es muy grande en el país. Alejandro Grisanti, fundador y director de Econalítica, firma de consultoría económica y financiera venezolana. Siempre es un gusto tenerte acá en el programa en CNN Dinero. Y cuando regresemos a CNN Dinero,